Abres los ojos. Durante los primeros segundos, el cerebro todavía se encuentra en una zona intermedia entre el sueño y la vigilia. Las ondas lentas que dominaban el descanso profundo empiezan a disminuir. El sistema nervioso autónomo cambia de marcha. La respiración se vuelve más regular. El corazón acelera ligeramente. El cuerpo, incluso antes de que pienses en nada, ya está ejecutando una secuencia biológica programada. Entre los 30 y 45 minutos posteriores al despertar ocurre un fenómeno medible en laboratorio, la respuesta de cortisol al despertar. El cortisol aumenta entre un 38% y un 75% respecto al nivel nocturno, dependiendo de la persona y de la calidad del sueño previo. Esa elevación no es un error del organismo, es una activación estratégica. El cortisol cumple funciones precisas en ese momento. Incrementa la disponibilidad de glucosa en sangre para que el cerebro tenga combustible inmediato. Mejora la presión arterial para facilitar el flujo de oxígeno. Aumenta la capacidad de atención y reacción. En términos prácticos, prepara al cuerpo para enfrentar decisiones. Este pico matutino es más intenso cuando la persona percibe que tiene responsabilidades relevantes ese día. En estudios realizados con muestras de trabajadores y estudiantes, se observó que quienes anticipaban desafíos importantes presentaban una respuesta de cortisol al despertar más marcada. El cerebro no espera a que el problema esté frente a ti, se adelanta. Imagina ahora esta energía como electricidad recorriendo un edificio. Si los cables están ordenados y conectados a una red clara, esa electricidad ilumina habitaciones específicas. Si los cables están expuestos y dispersos, la corriente se distribuye sin criterio. La primera hora del día funciona de manera similar. El hipocampo, encargado de consolidar memoria, y la corteza prefrontal, responsable de planificación y control, empiezan a sincronizarse. Es una fase especialmente sensible a la orientación cognitiva. Lo que se instala ahí tiene mayor probabilidad de repetirse. En personas con altos niveles de ansiedad crónica, la respuesta de cortisol al despertar suele ser más elevada o más irregular. El cuerpo despierta ya en estado de anticipación defensiva. En quienes padecen agotamiento prolongado puede ocurrir lo contrario, una respuesta aplanada con sensación de pesadez y lentitud. Ambas situaciones influyen en la manera en que se encara el día. Por eso, el inicio no es un detalle menor, es un punto de regulación. Observa tu propio despertar con precisión. ¿Te incorporas de inmediato? ¿Permanece tu mirada fija en algún punto? ¿La respiración es superficial? ¿Hay tensión en la mandíbula? Esos datos son señales. El cuerpo habla antes de que la mente formule discursos. La ciencia del sueño muestra que el cerebro atraviesa una breve inercia tras despertarse, conocida como inercia del sueño. Durante ese periodo, que puede durar entre 10 y 30 minutos, la capacidad de tomar decisiones complejas está levemente disminuida y, sin embargo, la activación hormonal ya está en marcha. Existe una energía biológica, pero todavía no hay una dirección clara. Ahí aparece la oportunidad. Si introduces una estructura consciente en ese intervalo, ayudas a que la energía hormonal encuentre un canal definido. No cambias la biología, la organizas. Visualiza el proceso como si fueras ingeniero de tu propio sistema nervioso. El cortisol sube, la frecuencia cardíaca aumenta, la luz entra por la retina y envía señales al núcleo supraquiasmático.
el reloj interno del cerebro. La melatonina desciende. Es una sinfonía fisiológica. Cuando reconoces esta secuencia, dejas de vivir el despertar como algo automático y empiezas a tratarlo como un momento estratégico. No se trata de misticismo, se trata de comprender que cada mañana tu cuerpo libera energía disponible. Esa energía puede invertirse en dirección o diluirse en dispersión. Puede reforzar hábitos de enfoque o alimentar ciclos de reacción. El ángel del amanecer, entendido desde una perspectiva simbólica profunda, representa esa inteligencia que custodia el momento de transición. En términos biológicos, la transición ya está ocurriendo. La pregunta es si participas conscientemente en ella. El despertar no es solo abrir los ojos, es un evento neuroquímico completo y todo evento con energía necesita estructura. Mañana, cuando sientas el primer latido más fuerte, cuando la luz atraviese el párpado cerrado y cuando el cuerpo empiece a desperezarse, recuerda que estás en medio de un proceso preciso y poderoso. Esa energía es real, ese impulso es medible y esa activación es tuya y aún no tiene dirección definida. Cuando hablamos del ángel del amanecer, evocamos la energía simbólica del arcángel Uriel, dirección lúcida y discernimiento antes de actuar. Uriel es asociado en la tradición judeo-cristiana con la sabiduría, la iluminación interior y la comprensión repentina. Su nombre suele traducirse como luz de Dios o fuego de Dios. En la iconografía aparece portando una llama o un libro, imágenes que representan visión mental y revelación. Esa cualidad conecta naturalmente con el amanecer, el instante en que la oscuridad retrocede y la luz permite distinguir con precisión lo que antes estaba difuso. El amanecer nunca fue tratado como un momento neutro en las civilizaciones antiguas. No era solo una transición horaria, era un evento sagrado, político y estratégico. En el antiguo Egipto, cada salida del sol era interpretada como el renacimiento diario del orden cósmico. El dios Ra cruzaba el cielo después de haber atravesado la oscuridad del inframundo durante la noche. Los sacerdotes en templos de ciudades como Heliópolis realizaban rituales apenas aparecía la primera luz. Abrían las puertas internas del santuario, encendían incienso y pronunciaban fórmulas precisas. El gesto tenía una lógica profunda. Si el día comenzaba con orden, el caos quedaba contenido. La repetición diaria de ese acto reforzaba una idea central. El mundo necesita ser sostenido conscientemente cada mañana. En la tradición hebrea, el día comienza al anochecer, pero la oración de la mañana adquiere una fuerza especial. En Jerusalén, el primer rezo del día estructura la conciencia antes de entrar en actividad. La bendición matutina no es improvisada, sigue una secuencia. Agradecimiento por el despertar, por el cuerpo, por la capacidad de moverse, por la lucidez. Cada frase cumple una función: ordenar la mente antes de interactuar con el entorno. En la Grecia clásica, muchos filósofos caminaban al alba. No era un hábito romántico. La mente fresca tras el descanso mostraba mayor claridad de contemplación y razonamiento abstracto. El silencio previo al bullicio del ágora ofrecía un espacio fértil para organizar ideas. En Roma, ciertos magistrados iniciaban la jornada antes de la apertura oficial de los foros.
Preparaban discursos, revisaban decisiones. La mañana temprana era territorio de estrategia, no de reacción. En la tradición monástica cristiana, especialmente en la regla atribuida a Benedicto de Nurcia, los maitines y laudes estructuraban el despertar. El monje no saltaba del lecho hacia la tarea, pasaba primero por el canto y la lectura. Esa secuencia modelaba el carácter. La disciplina del amanecer no era opcional porque se entendía que el inicio moldea el resto del día. Las culturas guerreras también concedían valor estratégico a la primera hora. En algunos tratados militares antiguos, el momento previo al amanecer era el más delicado. El cuerpo está activándose, la guardia puede bajar su alerta. Controlar ese instante significaba dominar el campo. En todos estos contextos, religioso, filosófico, político o militar, aparece un patrón. El amanecer es umbral. No es un segmento indiferente del tiempo. Es el punto donde se decide orientación. Si observas tu propia vida con honestidad, el amanecer sigue cumpliendo esa función. Solo cambió el escenario. Antes eran templos, murallas o plazas públicas. Hoy pueden ser correos electrónicos, mercados financieros, reuniones virtuales o decisiones familiares. La estructura social se transformó, pero el mecanismo humano permanece. Cada mañana el cuerpo recibe energía, cada mañana la mente está en transición, cada mañana existe un instante en el que todavía no elegiste tu dirección. Las civilizaciones que entendieron esto diseñaron protocolos, no dejaron el inicio librado al azar. El simbolismo del ángel en el amanecer encaja en esta tradición histórica, no como figura decorativa, sino como representación de la conciencia que custodia el umbral. En nuestro marco, esa función se vincula con Uriel, sabiduría aplicada en el primer paso. Observa la diferencia entre dos escenas. Primera escena. El día comienza fragmentado. La mente salta de estímulo en estímulo. El cuerpo ya está en movimiento, pero sin eje definido. Las horas avanzan como respuesta a demandas externas. Segunda escena. El día comienza con una estructura mínima pero deliberada. Respiración, postura, intención, visualización. El mundo sigue existiendo con su ruido y sus urgencias, pero tu eje está colocado antes de entrar en contacto con ellas. La historia muestra que las culturas que prosperaron no solo planificaban batallas o construían monumentos, también diseñaban cómo empezar el día. El amanecer no cambió. Sigue siendo el momento en que la luz revela contornos. La pregunta es si cruzas ese umbral como espectador o como constructor. Y ese cruce ocurre todos los días. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando el primer estímulo es caótico? El cerebro recién despierto es altamente moldeable. Durante los primeros minutos de vigilia, las redes neuronales todavía están reorganizándose. El llamado modo por defecto, esa red que durante el descanso consolida memoria y procesa experiencias, empieza a ceder espacio a las redes ejecutivas responsables de planificar y decidir. Es una transferencia de control. Cuando el primer estímulo del día es caótico, múltiples mensajes, imágenes intensas, titulares diseñados para provocar alarma, comparaciones sociales, exigencias inmediatas, esa transferencia se produce bajo presión. La amígdala, estructura clave en la detección de amenaza, responde con rapidez ante cualquier señal de conflicto o urgencia.
No distingue entre un peligro físico y un correo con tono agresivo. Su función es anticiparse. Si la amígdala se activa con fuerza en los primeros minutos del día, envía señales al hipotálamo y refuerza la liberación de cortisol y adrenalina. El resultado es un despertar con carga defensiva. No necesitas una catástrofe real para que esto ocurra. Basta con una cadena de microestímulos que impliquen comparación, presión o incertidumbre, una notificación financiera inesperada, una discusión pendiente, una agenda saturada. El cerebro aprende por repetición. Si cada mañana comienza con estimulación intensa y fragmentada, las redes neuronales asociadas a vigilancia y reacción se fortalecen. La atención se vuelve más dispersa, el umbral para la distracción disminuye. Los estímulos sobre multitarea, multitasking, muestran que cambiar constantemente de foco reduce la eficiencia cognitiva y aumenta la sensación subjetiva de estrés. Ese fenómeno no comienza a mitad del día, puede instalarse en el primer minuto. Cada estímulo novedoso libera pequeñas dosis de dopamina, el neurotransmisor relacionado con recompensa y motivación. El problema no es la dopamina, sino el patrón intermitente de recompensa. Cuando el cerebro recibe múltiples microrecompensas impredecibles, se entrena en la búsqueda constante de novedad. Y así se crea un ciclo. Despertar, buscar estímulo, recibir microrecompensa, cambiar de foco, repetir. Ese ciclo debilita la capacidad de concentración sostenida. En contraste, cuando el inicio del día introduce un estímulo único y dirigido, como una intención clara o una tarea prioritaria, la red ejecutiva toma el liderazgo antes de que la red reactiva domine el escenario. La diferencia se percibe en la experiencia subjetiva. En un despertar fragmentado, el cuerpo se siente acelerado sin claridad, la respiración es más superficial, la mente enumera pendientes sin orden. La sensación predominante es urgencia. En un despertar estructurado, la activación biológica sigue presente, pero la atención tiene dirección. La respiración desciende al abdomen y existe una tarea definida. La sensación predominante es el enfoque. Este contraste tiene consecuencias acumulativas. Personas que comienzan el día con tareas de alta demanda emocional tienden a mostrar mayor fatiga cognitiva hacia la tarde. El cerebro consume recursos ejecutivos en gestionar interrupciones tempranas. Cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, la reserva atencional está disminuida. Es lo que se conoce como fatiga decisional. Cada decisión, incluso pequeña, consume energía mental. Si la mañana se llena de microdecisiones reactivas, la capacidad de elegir estratégicamente disminuye. Observa tu propia experiencia. ¿Cuándo sientes mayor claridad? ¿Después de una hora fragmentada o después de un inicio con foco definido? La neurociencia del hábito muestra que las primeras conductas del día tienen mayor probabilidad de repetirse al día siguiente. El cerebro busca eficiencia. Si el patrón matutino es reactivo, se automatiza la reacción. Y si el patrón matutino es directivo, se automatiza la dirección. El ángel del amanecer, vinculado simbólicamente con Uriel, representa precisamente la luz que organiza antes de que la sombra se disperse. En términos neuronales, sería la red ejecutiva tomando el liderazgo
antes de que la red emocional defina el tono. No se trata de eliminar estímulos externos, se trata de decidir cuál será el primero y con qué intensidad. La primera impresión del día es como la primera capa de pintura sobre un lienzo. Las siguientes capas se aplican encima. Si la base es turbulenta, el resto del cuadro requiere mayor esfuerzo para equilibrarse. Si la base es clara, las siguientes decisiones encuentran soporte. Tu cerebro cada mañana está dispuesto a formar una pauta. El entorno ofrece 1000 señales. La elección del primer foco es un acto de ingeniería mental. Y esa ingeniería comienza en el instante exacto en que abres los ojos. Cuando hablamos del ángel del amanecer, evocamos la energía simbólica del arcángel Uriel, dirección lúcida y discernimiento antes de actuar. El arcángel Uriel aparece en tradiciones místicas como una figura asociada al conocimiento revelado, la comprensión súbita y la claridad que emerge después de la confusión. Su nombre suele traducirse como luz de Dios o fuego de Dios. La luz no como ornamento poético, sino como capacidad de ver estructuras donde antes había sombra. En representaciones medievales, Uriel sostiene una llama, un pergamino o un libro abierto. La llama simboliza iluminación interior. El libro representa entendimiento organizado. No es un ángel guerrero, no encarna fuerza física, encierra visión estratégica. Y esa característica lo vincula con el amanecer de manera natural. El amanecer no destruye la noche con violencia, la desplaza gradualmente. Primero una franja pálida en el horizonte, luego un contorno más definido. Después aparecen los colores reales de los objetos. Lo que parecía una masa oscura se revela como árbol, edificio, camino. La luz permite distinguir. Uriel simboliza esa cualidad aplicada a la mente humana. Antes de actuar, ver. Antes de decidir, comprender. Antes de correr, elegir dirección. En la literatura mística, la luz tiene una función cognitiva. No alude solamente a iluminación espiritual abstracta, sino a comprensión concreta, saber qué hacer, saber cómo hacerlo, saber cuándo hacerlo. Trasladado al inicio del día, el arquetipo de Uriel propone algo simple y poderoso. El primer acto debe ser de orden interior. Imagina un taller al amanecer. Las herramientas están sobre la mesa. El artesano entra, abre las ventanas y deja que la luz revele cada objeto. Sin esa luz inicial, cualquier movimiento implicaría tropiezo. Con luz, el trabajo fluye. El ángel del amanecer no añade tareas, añade visibilidad. Detente un instante al despertar y pregúntate, ¿qué es esencial hoy? Esa pregunta es un gesto urieliano. No exige dramatismo ni solemnidad excesiva, exige precisión. ¿Te has preguntado por qué permaneció oculto este conocimiento? Si sientes que estas frecuencias resuenan con tu historia, te invito a suscribirte para seguir rescatando juntos esos fragmentos de sabiduría olvidada. Ahora vamos a explicar lo que los antiguos místicos llamaban la respiración esmeralda. Un ritual matutino efectivo no es un conjunto de frases repetidas sin intención, es una secuencia diseñada para dirigir biología, atención y acción en una misma línea. Debe cumplir 3 funciones.
regular el cuerpo, ordenar la mente, definir movimiento concreto. Si faltara uno de estos 3 componentes, el ritual se vuelve incompleto. Comencemos por el cuerpo. Al despertar, la temperatura corporal comienza a elevarse de manera natural. Aprovecha ese proceso con una activación física breve y específica. No hablamos de una rutina extensa de ejercicio, hablamos de movimiento dirigido. Pies apoyados en el suelo, columna erguida, hombros abiertos. 3 respiraciones profundas, llevando el aire hacia el abdomen. Inhalar en 4 tiempos, sostener 2, exhalar en 6. Luego, un gesto físico claro. Estirar brazos hacia arriba, abrir manos, contraer ligeramente la musculatura y soltar. Ese movimiento envía al cerebro una señal de expansión. La postura corporal influye directamente en la percepción interna de capacidad. Segunda función, ordenar la mente. Aquí entra el principio de foco único. En lugar de enumerar 10 tareas, elegir una prioridad estructural del día. No necesariamente la más urgente, la más estratégica, aquella que, si se completa, mejora el resto de la jornada. Formúlala en presente y en acción concreta. Por ejemplo, hoy cierro la propuesta enviada. Hoy dedico 1 hora a avanzar en el proyecto. Hoy tengo esa conversación clara y directa que está pendiente. Evita frases difusas como hoy todo saldrá bien. La mente necesita dirección operativa, no optimismo abstracto. Escribir esa prioridad, aunque sea en una nota breve, fija el objetivo en el sistema ejecutivo del cerebro. La escritura manual activa regiones asociadas a memoria y planificación que no se estimulan igual cuando solo se piensa. Tercera función, definir movimiento. Un ritual estratégico debe desembocar en acción medible dentro de los primeros 30 a 60 minutos del día. No se queda en intención. Si la prioridad es avanzar en un proyecto, el primer movimiento puede ser abrir el documento y trabajar durante 25 minutos sin interrupción. Si la prioridad es una conversación pendiente, puede ser redactar los puntos claves antes de que el día se complique. La secuencia podría verse así: despertar, respirar, mover el cuerpo, elegir prioridad, escribirla, iniciar acción concreta. 5 a 10 minutos de diseño, 25 minutos de ejecución. Este patrón enseña al cerebro que el día comienza con dirección. Añadamos un elemento más, alineado con el arquetipo de Uriel, luz literal. Exponerte a luz natural dentro de los minutos primeros del día regula el ritmo circadiano. Si hay ventana cercana, abrirla. Si aún no hay sol visible, permitir que la claridad del exterior entre en la habitación. La luz matinal detiene la producción de melatonina y consolida el estado de alerta. La simbología y la biología coinciden. La luz organiza. Un ritual eficaz no depende de condiciones ideales. Puede realizarse en una habitación pequeña, en un departamento urbano o en una casa amplia. Requiere decisión,
no escenario perfecto. Evita sobrecargarlo con demasiados pasos. Cuando un ritual supera la capacidad real de tiempo y energía, se abandona. Precisión antes que complejidad. Constancia antes que intensidad. Si este esquema se repite cada mañana, el cerebro empieza a anticiparlo. La activación fisiológica se asocia con foco. La respiración profunda se convierte en señal de inicio. La escritura de prioridad se vuelve automatizada. El ángel del amanecer, entendido como energía de claridad, se encarna entonces en una secuencia práctica. No se trata de sentir algo extraordinario, se trata de generar estructura visible. Cada mañana ofrece materia prima biológica para moldear. El ritual es el molde, y un molde firme produce resultados consistentes. Continuará en la aplicación concreta, cómo este diseño matutino impacta en dinero, relaciones y trabajo. Tu presencia aquí no es casual. Únete a nuestra comunidad dejando un comentario sobre qué otro misterio te gustaría que descifremos. Y para profundizar en este camino y no perderte los próximos hallazgos, asegúrate de activar las notificaciones. La luz del saber brilla más, con más fuerza, cuando se comparte en comunidad. Un ritual matutino bien diseñado no es un ejercicio aislado de introspección, es un generador de consecuencias visibles. La claridad inicial se traduce en decisiones distintas y las decisiones distintas producen resultados acumulativos. Veamos 3 áreas concretas: dinero, relaciones y trabajo. Respecto al dinero, la mayoría de los errores financieros no ocurren por falta de conocimiento técnico, sino por impulsividad emocional. Una compra innecesaria, una respuesta defensiva ante una negociación, una postergación en revisar números. Cuando el día comienza con foco definido, el sistema nervioso ya no está operando en modo reacción. Eso cambia la calidad de las decisiones económicas. Por ejemplo, si tu prioridad estratégica del día es cerrar una propuesta, es menos probable que disperses energías en tareas que no aportan ingresos. Si tu prioridad es revisar gastos, lo harás con mente organizada y no como reacción a una alarma. El estado interno determina la relación con el dinero. Un estado ansioso tiende a evitar o a gastar por compensación. Un estado enfocado evalúa, decide y ejecuta. Imagina abrir tu cuenta bancaria después de haber respirado, elegido prioridad y trabajado en tu acción clave. La mirada es distinta, no hay sobresalto, hay análisis. Las finanzas prosperan con consistencia. La consistencia nace de rutinas claras. Respecto a las relaciones humanas, se ven profundamente afectadas por el tono emocional con que inicias el día. Si el primer contacto con el mundo es caótico, llevas esa aceleración a tu primera conversación. Un mensaje mal interpretado, una respuesta cortante, un gesto impaciente. En cambio, si comenzaste con respiración consciente y una prioridad definida, la interacción adquiere otro ritmo. Escuchas más, interrumpes menos, respondes con intención y no por impulso. Las relaciones se fortalecen cuando la comunicación deja de ser reactiva. Respecto al trabajo, el entorno laboral premia la capacidad de enfoque sostenido. Sin embargo,
La mayoría de las personas comienzan el día respondiendo demandas externas antes de avanzar en su tarea estratégica. Cuando tu mañana ya incluyó 25 minutos de ejecución prioritaria, el día cambia de estructura. Ya hay progreso medible antes de que surjan interrupciones. Ese avance temprano produce una sensación psicológica de competencia. La mente registra: estoy en control del movimiento. Esa sensación reduce la procrastinación posterior. Además, completar una tarea relevante activa el circuito de recompensa de forma profunda, no superficial, como los microestímulos digitales. La satisfacción es más estable. Con el tiempo, este patrón crea reputación profesional. Personas que avanzan en lo importante temprano suelen ser percibidas como confiables y organizadas. Esa percepción abre oportunidades. El ritual matutino entonces no es místico, sino estratégico. Dinero más ordenado, relaciones más claras, trabajo con avance tangible. Todo comienza en el primer tramo del día. El ángel del amanecer, entendido como claridad antes de movimiento, se manifiesta aquí como una ventaja competitiva silenciosa. No se enuncia, se evidencian resultados, y esos resultados empiezan a notarse cuando el patrón se repite. Pasemos ahora al efecto acumulativo, lo que ocurre no en un día, sino en 30, 90 y 365. Un solo amanecer no transforma una vida, la repetición sí. El cerebro cambia por acumulación. Las conexiones neuronales se fortalecen cuando una conducta se repite con regularidad. Cada mañana en que eliges claridad antes que reacción, refuerzas una red específica, la de dirección consciente. Veamos cómo opera esa acumulación en el tiempo. A los 30 días, 30 repeticiones consecutivas crean familiaridad. El ritual ya no se siente forzado. El cuerpo anticipa la respiración profunda. La mente espera la elección de prioridad. A nivel biológico, los niveles de cortisol tienden a estabilizarse cuando el inicio del día deja de estar asociado a estímulos caóticos. El sistema nervioso reconoce el patrón de activación ordenada. En términos prácticos, comienzan a notarse 3 cambios. Mayor claridad en la primera hora laboral, reducción de procrastinación en tareas importantes, disminución de pequeños conflictos reactivos. No son transformaciones espectaculares, son ajustes visibles. La sensación predominante es estabilidad. A los 90 días. 90 días consolidan identidad. Lo que empezó como práctica se vuelve rasgo. Ya no haces un ritual, eres una persona que comienza el día con dirección. A nivel cognitivo, la toma de decisiones mejora porque disminuye la fatiga decisional acumulada. Las prioridades se eligen con mayor rapidez. Hay menos dispersión. En dinero esto puede traducirse en proyectos concluidos y oportunidades aprovechadas con mayor precisión. En relaciones, conversaciones pendientes resueltas antes de que escalen. En trabajo, avances sostenidos en objetivos de mediano plazo. A los 90 días aparece algo más profundo: confianza interna. Confianza no basada en afirmaciones abstractas, sino en evidencia.
Has visto resultados durante 3 meses consecutivos. El cerebro registra consistencia. La consistencia genera autopercepción de competencia. A los 365 días, un año completo transforma estructura. 365 amaneceres con intención producen un cambio acumulativo notable. El ritual matutino funciona como disparador de esas acciones. Después de un año, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo. El enfoque se vuelve natural. Las decisiones importantes se toman con menor ruido emocional. El entorno comienza a reflejar ese orden interno. Proyectos terminados, relaciones más estables, finanzas más claras. No porque cada mañana fuera perfecta, sino porque hubo dirección repetida. El ángel del amanecer, entendido como arquetipo de claridad, ya no es una idea simbólica externa, se convierte en patrón interno. Cada amanecer es una pequeña corrección de rumbo. Pequeñas correcciones diarias generan trayectorias completamente distintas en el largo plazo. Un avión que ajusta apenas 1 grado su dirección aterriza en una ciudad diferente tras varias horas de vuelo, y la vida funciona con la misma lógica. El poder no está en la intensidad de un día extraordinario, está en la repetición exacta de un gesto simple. Respirar, elegir prioridad, actuar temprano. 30 días estabilizan, 90 consolidan, 1 año redefine. Y todo comienza en ese primer momento en que la luz entra por la ventana y decides cómo vas a responder. El amanecer sucede todos los días, sin excepción, sin negociar con tu estado de ánimo. Cada mañana tienes un umbral frente a ti, un punto exacto en el que el día todavía no tomó forma. Un instante donde todo está disponible y nada está definido. Ese momento es más poderoso de lo que parece. Mientras el mundo comienza a emitir estímulos, exigencias, opiniones, comparaciones, hay una franja breve en la que puedes elegir el tono inicial. Sé el arquitecto de tu propio destino. Imagina la primera luz entrando por la ventana, el aire aún frío, el silencio que precede al movimiento de la ciudad. En ese instante, tu sistema nervioso está activándose, tu mente está despejándose, tu biología está preparada para iniciar acción. Ese es el territorio del ángel del amanecer. Si tomas ese primer minuto y lo conviertes en un acto consciente, el resto del día se organiza alrededor de esa decisión. No necesitas condiciones perfectas ni inspiración intensa. Necesitas constancia. Cada respiración profunda al despertar es una declaración silenciosa de liderazgo personal. Cada prioridad escrita es una línea trazada en el mapa del día. Cada acción ejecutada temprano es una señal que tu cerebro registra como dirección firme. La mayoría de las personas entrega su amanecer al azar. Tú puedes convertirlo en estructura. Mañana, cuando abras los ojos, recuerda esto. El día todavía no tiene forma. El tono aún no está fijado. La dirección aún no está decidida. Hay un segundo exacto en el que todo depende de tu elección. Respira, endereza la espalda, deja entrar la luz, define tu movimiento.
Ese gesto, repetido cientos de veces, tiene más poder que cualquier impulso esporádico de motivación. El amanecer no es solo el inicio del día, es un punto de inflexión diario. Y cada vez que eliges claridad en ese punto, te alineas con una fuerza simple y antigua, la luz que revela el camino. Mañana vuelve a ocurrir y al día siguiente también. La pregunta no es si habrá amanecer. La pregunta es quién serás tú cuando llegue. Ahí comienza todo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí hablamos de lo que no siempre se dice. Nos vemos en la luz.